primera parte, tratamientos de los reumatismos de parte blanda, tratamiento de la artrosis, en una primera parte. Y luego en una segunda parte vamos a hablar de otros reumatismos inflamatorios, enfermedades autoinmunes, y también os quiero hablar del fenómeno de Raynaud y de la uveitis, patología ocular, y luego ya veremos por qué. ¿De acuerdo? Ayer nos fijamos, aunque yo iba metiendo coletillas de enfermedades inflamatorias, coletillas de enfermedades autoinmunes más importantes, pero sobre todo nos fijamos en cómo se tratan los reumatismos de parte blanda y nos fijamos sobre todo en la patología de parte blanda y la artrosis, que yo creo que ya ayer me quedó claro la diferencia, un poco, por qué pueden coexistir las dos patologías, porque algunas veces tratamos de una manera, otras veces tratamos de otra, en función un poco del enfoque clínico. Vamos a empezar por los reumatismos de partes blandas, ¿de acuerdo? Ya sabéis que el tratamiento, por supuesto, va a depender de la localización anatómica, donde se dé una tendinitis, donde se dé una bursitis, donde se dé, no lo mismo en el hombro que en la rodilla o en el codo, una epicondilitis, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto y por lo tanto siempre hay que intentar que sea específico para la etiología, degenerativo, traumático, desgaste repetitivo, una clasificación, una conocastenosis, y de la estructura anatómica y de la localización anatómica específicamente afectada. Pero en cualquier caso, lo que vamos a tratar ahora, lo que vamos a ver, es que sí que existe una serie de principios generales que hay que aplicar para para cualquier tipo de reumatismo de parte blanda, y aquí los tenemos. Ayer se preguntó, ¿no?, que lo había adelantado cuando el hombro doloroso y la rodilla dolorosa. Pues estos principios generales es de los que vamos a hablar específicamente. ¿Cómo se trata cualquier reumatismo de parte blanda? Reposo, analgésicos, antiinflamatorios y la rehabilitación van a ser los principales tratamientos. Las infiltraciones locales vamos a hablar de ellas, y el tratamiento quirúrgico no me voy a centrar en ello, aunque vaya por delante que especialmente es muy raro que una tendinitis acabe en un tratamiento quirúrgico. O sea, por delante, reumatismo de parte blanda, salvo algún caso específico, no lo asociéis a cirugía. Pero bueno, habrá algunas circunstancias excepcionales. El principio, ¿por qué pongo el reposo, no? Que os extrañaba, ayer preguntáis por qué lo ponéis con un interrogante. Pues porque el objetivo de cualquier reumatismo de parte blanda es recuperar la funcionalidad y la movilidad articular. El reposo es el mejor antiinflamatorio, ¿de acuerdo? Pero tiene que ser un reposo moderado, un reposo autolimitado, porque el objetivo con el resto de las terapias de las que disponemos es quitar el dolor para conseguir rápidamente la movilidad articular. Y por lo tanto, una articulación que mantenga su rango articular, que mantenga los arcos articulares, tendrá mucho mejor pronóstico que aquella articulación que queda anquilosada o que queda con algún tipo de limitación residual. ¿De acuerdo? Este es el motivo de por qué lo podemos interrogar. Las infiltraciones, pues una herramienta terapéutica pues muy útil, ¿de acuerdo? Para los reumatismos de partes blandas. Las indicaciones de las infiltraciones generalmente, ahora las damos más específicamente, pero bueno, los utilizamos cuando los antiinflamatorios, los analgésicos, pues nos han fallado. ¿Vale? Nos he hablado específicamente de ellos, que sería el segundo escalón terapéutico, analgésicos y antiinflamatorios, y luego la rehabilitación específica, sería el segundo escalón terapéutico para cualquier reumatismo de parte blanda. ¿De acuerdo? De ello no me voy a explicar específicamente. Hablaremos de todas formas de los antiinflamatorios, hablaremos también ya para el tratamiento de artrosis. Las infiltraciones van a depender de la localización anatómica, ¿de acuerdo? Bueno, va a depender de si vamos a infiltrar un tobillo, un tibial posterior, vamos a infiltrar una articulación de rodilla, del hombro, va a depender. No sé si tenéis algún interés por alguna técnica de infiltración en especial. ¿Queréis preguntarme ahora por dónde se infiltra el hombro? Vimos ayer, ¿queréis verlo? Es muy fácil. Hay tres maneras. Venga, un voluntario, un momentito. Tienen de un voluntario. Pues venga, venid para aquí. El hombro se infiltra por vía posterior, lateral o anterior. ¿De acuerdo? La vía posterior es la más fácil. Generalmente el paciente está sentado y le solemos decir que lo doble. Y tocáis la escápula, la espina de la escápula, y justo donde acaba, aquí. Y aquí nunca falláis, siempre entra por debajo de la espina de la escápula. Luego, la infiltración lateral es subacromial. Muchas veces esta es la más difícil porque hay muy poco espacio. Y además muchas veces el paciente está contracturado, dolorido, y entonces entrar de manera lateral es más difícil. ¿De acuerdo? La anterior es para cuando queremos infiltrar el tendón del bíceps. ¿De acuerdo? Esa es la más efectiva cuando hay una tendinocinovitis del bíceps, que es lo que os estuve explicando ayer,
que el hombro doloroso es una tenosinovitis, hacemos una infiltración posterior, lo que tiene infiltrado, lo que tiene inflamado es el tendón del bíceps. Y solemos utilizar la vía anterior. ¿Vale? Luego, la articulación de la risartrosis también se puede infiltrar. Yo tengo la risartrosis yo. Generalmente se suele infiltrar en esta posición para abrir un poco la articulación, ¿vale? Si justo tocáis donde le duele al paciente, tiene que ser intraarticular ahí. El de Kerbein está aquí, ¿de acuerdo? Yo soy infiltrar, esto es un truquito que os voy a dar. Pero entonces no. Hay un truquito para infiltrar muchas veces el de Kerbein, si ponéis así los dedos, coger el índice, veis el índice así, ¿de acuerdo? Y hacer así. Veréis que eso es un truquito que no os voy a enseñar, muy pocas veces os voy a enseñar. Y infiltrar ahí, infiltrar ahí el de Kerbein, ¿de acuerdo? Veréis que hay un hueco. Sí, veréis que hay un hueco. Sí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Luego las articulaciones, nosotros infiltramos muchas veces, aunque esto vosotros no lo hagáis, cuando hay alguna articulación reumatoide que nos queda, sí que la solemos infiltrar. ¿Vale? La ATM yo no la suelo infiltrar. Algunos los cirujanos maxilofaciales lo infiltran. Hay mucha gente, no lo estuve hablando ayer, infiltran la neuralgia de Arnold. Es un tipo de cervical que no estuvimos hablando ayer, es muy rara, ¿de acuerdo? No es diferencial, por toda la zona posterior occipital, y bueno, se infiltra junto al platillo, con la anestesia. Yo he visto una neuralgia. Los neurólogos de aquí lo utilizan, los neurólogos también pinchan botox, están pinchando botox para contracturas musculares. Vale. Luego la rodilla, la rodilla, veis la rótula, el borde superior de la rótula, ¿de acuerdo? La esquina superior y externa, pues medio centímetro para atrás y para arriba. Generalmente aquí no fallaréis y siempre infiltraréis debajo de la rótula. Otros traumatólogos doblan la rodilla e infiltran aquí justo por donde hacen las artroscopias. ¿De acuerdo? ¿Veis aquí que hay un hueco? Tocas aquí esta fosilla justo encima de la fosilla tibia. ¿Veis ahí justo? Tiene que estar en flexión. Por aquí entran para las artroscopias, algunos hacen, se llama una artrocentesis anterior. Vale. Luego, el tobillo, muchas veces es infiltrar entre el tibial anterior, el extensor común, hay este hueco y se utiliza la línea normal. Poner aquí, aquí, acá. No hace falta aquí, mira. Tocan los dos tendones y hay ese huequito. Vale. Luego el peroneos y tibial posterior, realmente se infiltra ojo. ¿Vale? De ahí porque es por infiltración. Y luego la cadera, por definición, es la más difícil de infiltrar, ¿de acuerdo? Esto ahora lo veremos con el hialurónico, porque el hialurónico entendemos que tiene que ser intraarticular, ¿vale? Generalmente es entre el pubis, la espina ilíaca anterosuperior, divide dos espacios, generalmente para la paracentesis es el tercio medio con el superior, pues aquí al revés, la unión del tercio medio con el inferior. Y suele ser, bueno, hoy en día la verdad que esa referencia anatómica, que lo veis en los libros de infiltraciones, pues no se utiliza porque tenemos la ecografía. Y con la ecografía pues marcamos en un momentito, además evitamos lo que es la femoral, la arteria femoral y la vena femoral que se coge las paradillas centrales. De acuerdo, con la ecografía es que realmente es sencillo. ¿Y de infiltrar alguna otra cosa más? ¿La trocánter? Bueno, porque el trocánter es más fácil. El trocánter es el más fácil, ¿de acuerdo? Es el punto doloroso del trocánter, donde lo tienes, la cara externa, donde más le moleste, y pinchar donde más le duele. ¿De acuerdo? Porque está ahí, porque llamamos a todo trocanteritis. Puede ser una tendinitis de inserción de cualquiera de los tendones de los glúteos o una bursitis. Entonces, con ecografía es muy difícil verlo. Las bursitis es muy fácil, lo que ves sobre todo son irregularidades dolorosas del tendón de inserción. Entonces, infiltrar donde más le duele. ¿De acuerdo? Y infiltrar ahí, porque a todo llamamos lo mismo. El codo también. La bursitis es muy fácil de pinchar para sacar líquido, porque generalmente, pues donde tenga líquido le pinchas, ¿de acuerdo? Y el codo, bueno, es cierto que el codo también le tienes que pinchar interlíneas. Utilizas el pliegue del codo y le pinchas donde está inflamado, claramente. Es que el codo estamos en lo mismo, es cierto, es una articulación muy difícil, difícil de infiltrar, no se infiltrar, pero es que con la ecografía, además que es en un momentito.
algunas veces puede dejar un poquito dormido, porque el anestésico deja anestesia el nervio radial, pero es mucho más frecuente que haya alguna lesión anatómica en el cubital. ¿De acuerdo? Utilizar una aguja pequeñita, ¿vale? Y ahí sabe que se le puede quedar un poquito dormido. Y además, la muñeca del carpo se infiltra también en la interlínea, donde le molesta un poquito, ¿de acuerdo? Y esto es claramente para artritis reumatoide, cuando queda alguna articulación inflamada, y no me queda ninguna más, ¿no? El abordaje posterior Yo no lo hacía así. ahí Es lo único que me llega al tendón, sí. llega al manguito, bien. O sea, Llega el supraespinoso y todo. No, llega al espacio subacromial. Es Acromial. la forma más fácil de entrar. Es más fácil entrar al espacio subacromial vía posterior que vía lateral. Porque muchas veces vía lateral no vas a tener espacio por la propia. Pero eso difunde a la inserción del manguito, ¿no? O sea que para la tendinitis del manguito, que haya un supraespinoso, claro, se puede abordar por esa vía, ¿no? Claro, porque tú lo que quieres es que difunda en el espacio subacromial. Justamente para Y busitis. es ahí entonces, ¿no? Sí, donde acaba la espina de la escápula. ¿De acuerdo? ¿No tiene así? Ahí, no lo levantes. Ahí. Entonces, justo aquí donde acaba. Ahí. Ahí es lo más fácil de entrar. Al espacio subacromial. Yo he ido en la rodilla, también he visto una vez cuando mandan el hialurónico y eso, no entran también, no digamos por la parte superior, pero externa de la rótula, sino a mitad en la interlínea, se puede entrar por ahí también También, o sea, yo digo la forma más fácil de entrar por debajo de la rótula para que estéis en espacio articular. Porque muchas veces, efectivamente, bueno, pues no puedes coger la referencia y pinchar justo aquí en medio de la rótula. Pero es que mucha gente tiene mucha artrosis y prácticamente no hay espacio. Lo tienen pegado. O sea, no hay espacio femoropatelar. Y te puede chocar. La tienen muy fija. Entonces, te vas un poquito a la zona arriba, vas a estar en la zona superior de la rótula, pero ya vas a estar en el espacio articular. Bueno, este abordaje es muy fácil, es decir, entrar justo por debajo de la rótula, pero hay mucha gente que tiene mucha artrosis, entonces lo tiene pegado. Entonces vas a entrar y te vas a chocar con la rótula y te vas a quedar fuera. Bueno, siempre tienes que irte un poquito por arriba de la rótula que siga habiendo articulación. Todas estas que no sean las más superficiales con la aguja intramuscular. Intramuscular la mayoría, sí. Menos ahora lo vamos a ver ahí. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis las indicaciones generales y específicas de las infiltraciones. Vamos a empezar a hablar con corticoides. A veremos qué corticoides, ¿de acuerdo? La utilizamos para patología inflamatoria articular y tejidos blandos, patología aguda subaguda con gran intensidad sintomática, cuando con los analgésicos y los antiinflamatorios no es suficiente, cuando necesitamos una recuperación funcional rápida, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vemos que tiene un hombro congelado, ¿de acuerdo? Entonces, lo que queremos es que recuperar la movilidad, ¿eh? Cuando están contraindicados, por ejemplo, los antiinflamatorios, antecedentes de hemorragia, de sangrado digestivo, de intolerancia, contribuir a la rehabilitación o impedir deformidades. Todo cuando vemos que tenemos una enfermedad, una artritis reumatoide, que se nos está medio deformando la articulación, oye, que no se nos erosione, hay que desinflamar, ¿vale? Indicaciones específicas. Como dentro de las articulares, la artrosis, que hablaremos de ella, y luego de tejidos blandos. Como veis, las infiltraciones están indicadas pues para toda la patología de tejido blando, ¿de acuerdo? Y dentro de las articulares, la artrosis, generalmente las artrosis inflamatorias, hablaremos de ello un poquito, artritis no infecciosas que no responden al tratamiento habitual, las AIJ oligoarticulares, muchas veces las artritis idiopáticas juveniles, sobre todo de los chicos de 5 o 6 años, que son las oligoarticulares sanas positivos, que suelen cursar con uveitis, y que suelen ser una o dos articulaciones, antes de poner un tratamiento sistémico, pues a lo mejor empiezas primero infiltrando solamente. O de comienzo tardío hay muchas espondilitis o artritis psoriásica, o una monoartritis crónica de rodilla. Pues antes de ponerle un inmunosupresor, pues primero intentas con un ciclo 3 o 4 infiltraciones a lo largo de 3 o 4 meses. ¿De acuerdo? Y luego, por supuesto, durante el seguimiento de cualquier patología, de cualquier artritis crónica, pues por ejemplo, tienes un paciente con 20 miligramos de metotrexato, 10 miligramos de corticoides, y está controlado, pero le queda una articulación, pues no voy a subir a 25 el metotrexato, no voy a subir el corticoide, que quiero bajárselo, pues aprovecho y le infiltro. ¿De acuerdo? Pues para terminar de controlar la inflamación articular. Estos son los corticoides que utilizamos principalmente. Yo utilizo dos, la betametasona y la transcinolona. ¿De acuerdo? La betametasona es el celestone y la transcinolona es el trigón de pot. ¿Vale? Y aquí están, digamos, el volumen habitualmente que solemos utilizar
y las agujas intramuscular, intravenosa, metacarpofalange y intrafalange por la subcutánea. ¿De acuerdo? Entonces, yo mi recomendación, el más potente es la triamcinolona. Entonces, esta la suelo dejar para las inflamatorias y para las intraarticulares. El celestone, el cronodosis, la betametasona, pues lo recomiendo que utilicéis para tejidos blandos, extraarticulares, porque dentro de las contraindicaciones o efectos secundarios que ahora veremos es inflamación de tejidos blandos, y el trigón de Pot pues es más propenso a que te haga una reacción inflamatoria o que te haga una atrofia de tejidos blandos o que te haga una atrofia subcutánea. ¿Vale? Sí se recomienda el uso de anestésicos locales por 3 motivos que ya hablamos ayer. Primero, que pueden ayudarnos al diagnóstico. ¿De acuerdo? Pues confirma el diagnóstico porque el paciente va a notar una mejoría inmediata. Segundo, que la infiltración va a ser menos dolorosa para el paciente. Otros efectos secundarios que a continuación vamos a ver son una reacción paradójica, inflamatoria, posterior a la infiltración que el paciente debe conocer. Y luego, por último, aunque esto no está del todo demostrado, dicen que los anestésicos locales disminuyen la probabilidad de atrofia del tejido subcutáneo o de hipopigmentación. ¿De acuerdo? Yo siempre recomiendo el uso de anestésicos locales. ¿De acuerdo? Salvo cuando van a ser intraarticulares fáciles, por ejemplo una rodilla. Bueno, pues no les pones a poner un anestésico, directamente le vas a poner el corticoide sin más. Pero para tejidos blandos y para conseguir un alivio sintomático rápido, o simplemente para hacer una confirmación diagnóstica, utilizar siempre anestésico sin ningún problema. ¿De acuerdo? ¿La diferencia entre el 1 y el 2%? Pues es la concentración y lo que... ¿De alguna manera igual que No, otro? ninguna. No, en un principio la potencia terapéutica que quiera. Yo generalmente utilizo anestésicos sin ningún problema, sobre todo las trocanteritis, que le van a aliviar muchísimo. O las tendinitis anserinas o meniscopatías, ponerle bastante anestésico porque van a notar una mejoría. Avisarle que luego cuando se le pase el anestésico va a empeorar, pero bueno, para una mejoría inmediata. Los efectos secundarios más importantes de las infiltraciones. La infección articular es anecdótica. Entonces no es muy raro tener una infección articular si se toman las medidas asépticas necesarias. No hace falta infiltrar en quirófano. Una infiltración articular se puede hacer perfectamente en consultas con medidas asépticas, con unos guantes asépticos, con las medidas adecuadas es suficiente. ¿Vale? Hay gente que se infiltra en quirófano, pues no es necesario. La artritis post-inyección, ¿de acuerdo? Esto, dentro de que son todas habitualmente raras, es una de las más frecuentes, es decir, una reacción inflamatoria paradójica posterior. Me infiltró, yo estuve 2 días y me dolía muchísimo. ¿De acuerdo? Pues eso lo tiene que saber el paciente. Para minimizar eso, se le avisa al paciente que si le molesta que tome antiinflamatorios y luego que cuando llegue a casa, pues que se ponga hielo, digamos, a la media hora, a la hora después de la infiltración, que se ponga hielo encima del apósito durante 10-15 minutos y después que se quita apósito y hielo. Eso disminuye mucho la probabilidad de artritis post-inyección. Roturas tendinosas puede ocurrir, sobre todo dicen el tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles es un tendón que no se suele infiltrar. Lo que se suele infiltrar es la bursa. Porque en estas cosas que efectivamente dicen que sí, que sí, no, pero dicen que hay una probabilidad de una rotura tendinosa. ¿De acuerdo? Síncope vasovagal, pues que se le puede marear al paciente. Hematoma local post-infiltración, debe avisársele y advertirle. Eso sobre todo es muy frecuente en las infiltraciones de rodilla, la gente que tiene insuficiencia venosa. Entonces cuando infiltréis, pues lo que tenéis que evitar es la venilla, la variz, ¿vale? Porque si no le vais a provocar un hematoma. Es frecuente también la infiltración anserina, que luego se le pone un hematoma en toda la cara interna de la rodilla. Bueno, atrofia de la piel y tejidos blandos. Hay que advertirles, ¿de acuerdo? Porque se puede ocurrir, también es infrecuente o raro, pero que se quede con esa zona hipopigmentada y el tejido celular atrófico, ¿de acuerdo? Y cuando ocurre eso es irreversible. Y te lo enseñan, mira lo que me pasó cuando me infiltró y así se me ha quedado. Eso es muy frecuente, mucho más frecuente en el de Kerbein, ¿de acuerdo? En el de Kerbein veréis, seguro que habéis visto a alguna persona que lo tiene atrofiado, a lo mejor es porque recibió una infiltración y le ha quedado así. No tenéis que tener miedo a ello, pero a quien le toca, le toca. Y hay que avisar. Pero no depende de que se ponga demasiado superficial el corticoide, ¿cómo es ese? Bueno, pues que sea la técnica o no la técnica. La técnica sobre todo va a hacer sobre todo para lesiones neurovasculares o roturas tendinosas, efectivamente, pero en un principio sabes que no puede ser la técnica que mala técnica, pero no, yo gente a quien le toca, le toca. Luego, lo de se puede infiltrar en diabetes.
puede infiltrar en diabético. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que sí que hay que avisarle de que sí que le puede dar una subida de glucemia. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, que se controle. Pero habitualmente no es lo mismo que a un paciente que es diabético y vas a empezar corticoides orales. Entonces sí que tienes que avisar, depende de la gravedad de la diabetes. Si un paciente, probablemente una polinemia reumática, vas a empezar con 15-20 miligramos de prednisona, si es diabético tipo 2, a lo mejor no lo conviertes en insulina independiente, pero probablemente sí, y hay que avisarle. Si es insulina independiente, pues la verdad que mejor, porque lo único que tienen que hacer es subirse a la insulina, porque hay gente que no es insulina independiente, no sabe manejar la insulina, entonces no puedes ponerle corticoides, sino tienes que avisar al endocrino o al médico de cabecera que se lo lleve para que le haga el paso, porque probablemente sí. Con las infiltraciones es muy raro, pero hay que avisar. ¿Es usted diabético? Sí, pues vigiles el azúcar después de esta infiltración porque le puede subir. Es muy raro tener hiperglucemia severa por una infiltración. Alguna vez ha ocurrido, pero habría que buscar algún otro desencadenante. ¿De acuerdo? Hipertensión arterial también es muy raro producir una crisis hipertensiva en un paciente hipertenso con corticoides. De hecho, el corticoide es tratamiento de elección en pacientes hipertensos muchas veces para evitar los antiinflamatorios. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta y que también se vigile. Lesiones neurovasculares por desconocimiento anatómico. Esto generalmente, lo que se ha dicho, es los epicóndilos. ¿De acuerdo? Y también, pues, que le pinches una cadera, hay que tener cuidado con el paquete vasculonervioso. ¿De acuerdo? Y bueno, las reacciones pseudoalérgicas son muy frecuentes, porque el corticoide se utiliza para las alergias, pero hay gente que es alérgica al corticoide también. Sobre todo son alérgicas al anestésico local. Entonces, generalmente preguntarle, ¿anestésico local? Pues no lo sé. Entonces, no, pero ¿le han puesto alguna vez anestésico para los dientes, que es lo más frecuente? Y con esto generalmente te dicen sí, pues ya. ¿De acuerdo? Porque tener la alergia al corticoide puede ocurrir, pero también está anecdótico y muy grave. ¿Cuándo está contraindicado realizar una infiltración? Pues cuando no tenemos claro lo primero, ¿de acuerdo? Eso de infiltrar a ciegas, puedes infiltrar con anestésico si quieres, pero no con corticoides, ¿vale? Cuando hay una infección está contraindicado, ¿de acuerdo? La infección puede agravar, o sea, una infiltración puede agravar la infección. Hubo algunos estudios en que cuando hay una crisis infecciosa y está ya controlada, el paciente ingresado con tratamiento antibiótico, se le puede a lo mejor poner una infiltración para mejorar la inflamación, pero eso está bastante discutido y yo no conozco a nadie que haya infiltrado una artritis infecciosa que tenga controlada. ¿De acuerdo? Presencia de lesiones cutáneas en la vecindad del punto de entrada, sobre todo cuando no tenemos claro qué tipo de inflamación tiene. Recordaos que cualquier erosión, sobre todo las bursitis, las trocanterias o la gente que tiene bursitis, las enfermedades solador, de prerotulianas, muchas veces son por puerta de entrada y empiezan que no parecen una infecciosa, pero luego hacen una infecciosa. Entonces, tened con cuidado. Cuando las infiltraciones previas han sido eficaces, la verdad que no insiste en ello, en una misma articulación. No es lo mismo que un paciente me dijo, me infiltraron la rodilla y no me hizo nada, yo ahora tengo una trocanteritis. Te puedes infiltrar, ¿de acuerdo? A lo mejor es que la indicación de infiltración estuvo mal en la rodilla, ¿de acuerdo? Pero sí que no insistáis en una misma articulación si no ha funcionado, ¿de acuerdo? No funcionó la primera. Aunque no haya funcionado la primera. No. Hasta hablamos de la dosis. Y cuando ciclos previos, es decir, para que generalmente la infiltración, la pauta habitual es 3 o 4, un ciclo de infiltración. Entonces, entre cada infiltración ya cada médico decide cuánto espera entre una infiltración y otra. Yo particularmente suelo esperar 3 semanas, pero no digo que las infiltraciones no sean eficaces, pero no se infiltrado 3 veces la misma articulación, un hombro doloroso, me infiltro 3 semanas, ¿qué tal estás? No, estoy todavía mal, me infiltro, ¿qué tal estás? No, te voy a infiltrar por 3 veces, y ya con 3 veces, pero han pasado, Un ciclo. eso es un ciclo. Otros médicos infiltro y a la semana te vuelvo a infiltrar, ¿de acuerdo? Pero para decir que una infiltración no es eficaz, realmente un ciclo de 3 o 4, ¿de acuerdo? Cuando un paciente tiene una infección sistémica o bacteriémica, pues también evitar las infiltraciones. Mayor riesgo de que no te vaya a hacer ahí por una bacteriemia, por haber infiltrado o haber hecho una agresión, pues que te haga una crisis infecciosa. ¿De acuerdo? Luego, por supuesto, si el paciente dijo, a mí me infiltraron una vez, me puse malísimo, aunque no sepamos lo que es, ¿sí? Porque te puede hacer un síncope vasovagal y te da un susto del carajo, ¿sabes? Entonces, o te hace una reacción alérgica. Entonces, si alguien te cuenta de que algo le pasó, yo sí que no insistiría en esta cosa, porque hay gente que es realmente muy aprensiva o le dio alergia y no tolera la infiltración. ¿Vale? Y pues esto es lo que yo quería hablaros del tratamiento general de los reumatismos de partes blandas. El tratamiento quirúrgico, operar una tendinitis, operar una bursitis, operar una trocanteritis,
es anecdótico, eso es una cosa que ha tenido que fallar analgésico antiinflamatorio, ha tenido que fallar la rehabilitación con la cantidad de técnicas rehabilitadoras que disponemos, las infiltraciones locales. Ahora bien, hay una excepción clásica que es el impeachment, ¿de acuerdo? Los hombros dolorosos de repetición en gente joven, un chico de 25 años que tiene 3 hombros dolorosos al año desde hace 2 años, la etiopatogenia probablemente es el impeachment, disminución del espacio acromial, y probablemente una artroscopia aumentando y limando la zona subacromial le va a solucionar el problema. Digamos, puede ser la indicación clásica de una indicación quirúrgica de una tendinitis, ¿no? Y el túnel del carpo. Antes el túnel del carpo nosotros lo infiltrábamos, y cuando poníamos corticoides. Y si una vez, eso no lo he dicho, la infiltración del túnel del carpo, es verdad, pero el del nervio mediano. Pero, y si fallaba las infiltraciones, pues entonces le mandamos a cirugía. Bueno, primero, obviamente, hay que hacer también un estudio del túnel del carpo, también, pues, de un hipotiroidismo y otras causas, ¿vale? Hoy en día se puede infiltrar el túnel del carpo, pero claramente el tratamiento quirúrgico ha mostrado muchísima más eficacia. Puede ser un tratamiento definitivo, porque muchas veces infiltras el túnel del carpo, puedes tener suerte, no te va a dar problemas, pero lo normal es que a lo mejor simplemente la alivies durante un tiempo y al final te acaba en cirugía. Aparte de que las infiltraciones del mediano también le puede producir algún tipo de lesión neurológica, ¿vale? Entonces, a día de hoy, el túnel del carpo, las infiltraciones no suelen ser la técnica de lesión, sino mandar pacientes directamente a cirugía. Cirugía plástica, traumatología, esto ya depende. Esto es lo que quería yo hablaros de los reumatismos de partes blandas, de los principios generales. Luego, estos principios generales hay que aplicarlos a cada localización. Para un hombro doloroso, para una trocanteritis, para una tendinitis cancerina, para una tendinitis peroneos, ¿de acuerdo? Pero estos son los principios generales que hay que aplicar a cada uno de las localizaciones anatómicas. ¿Alguna? La frecuencia de la infiltración, ¿con una semana es suficiente? Yo espero 3. 3 semanas. Yo espero 3 semanas entre una y otra. Y 3 al año. Más. A mí me gusta, como mucho, me gusta infiltrar 3 veces una articulación. Alguna le puedo infiltrar 4 veces cuando uno tan beneficio todavía le queda, pero no me gusta infiltrar más. Eso me parece razonable, pero habrá para todos los gustos, ¿de acuerdo? Y si pides una guía sobre, no la vas a encontrar. Porque cada uno hace lo que no puede ser, y he encontrado, y ya lo dije ayer, no puedes tener un paciente pushing por infiltraciones, como yo me encontré. Todo no puede, ¿de acuerdo? Tienes que buscar otro tipo de alternativas terapéuticas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque me infiltrar 3 veces en la rodilla, ahora le infiltro 3 veces ahora, luego las infiltraciones que les gusta mucho en medicina privada. En la medicina privada hay mucha gente que se pone a infiltrar las facetas a lo bruto en el quirófano, ¿sabes? Y te encuentras auténticas novedades también. Bueno, entonces todo tiene un límite, ¿vale? Entonces, en este tipo de infiltraciones, ¿es una contraindicación de la anticoagulación? Sí, la anticoagulación es una contraindicación de las infiltraciones, porque le puedes provocar un hemartros, ¿de acuerdo? Entonces, si a un paciente le quieres infiltrar, tiene que pasar heparina, ¿de acuerdo? Entonces es igual que cuando le van a hacer una biopsia colónica, le van a hacer cualquier tipo de biopsia, cualquier tipo de intervención y pasa heparina, con la infiltración pasa lo mismo. Alguna vez se ha hecho, ¿no? Entonces, lo que le dice a los pacientes es que le pase el médico el control de síntoma, que le pase heparina, pues que el día de la infiltración tienes un control de INR que tiene que ser normal y le infiltra. Pero efectivamente, sobre todo articulares, ¿de acuerdo? Una contraindicación. Y luego las de partes blandas te arriesgas a un hematoma también muy importante, ¿vale? De hecho, también muchas veces en una urgencia, cuando estás un paciente que toma Sintrón, ¿de acuerdo? Y viene por un hemartros, pero no sabes si también puede ser infeccioso, pues bueno, pues ahí es la gran duda de si necesitas una infiltración. Antes sí que necesitas hacer una artrocentesis para diagnóstica, ¿no? Pues que tiene que ser, algunos pacientes pues sí que le revierten el Sintrón. Yo generalmente, pues si lo haces rápido, con mucho cuidado y simplemente para confirmar un hemartros en una sobredosificación de Sintrón, pues le puedes pinchar, ¿de acuerdo? Pero efectivamente un paciente que está anticoagulado y tú le vas a infiltrar un hombro doloroso, le puedes provocar un hemartros y encima va y se lo hace empeorar. Más, ¿la duda? ¿Ninguna? Sí, dijiste ayer que hay una espondiloartropatía de fondo cuando hay una tendinitis del tendón de Aquiles. ¿Cuál sería el tratamiento? El tratamiento de la centesitis.
Sí, secundarias a una espondiloartropatía, pues depende de la severidad. Las entesitis responden muy poco al corticoide local y cruza los dedos que responda a la talazopirina y que responda al metotrexato. Y los biológicos, pues algunas veces pues sí suelen responder. Y sí responden muy bien a infiltraciones también locales, ¿de acuerdo? Pero hay entesitis, depende de lo que le vas a tratar en función de la gravedad de los síntomas, ¿de acuerdo? Entonces, si solamente tiene una, imagínate que tiene una espondilopatía, tuvo sacroiliitis y tiene una tendinitis crónica del tendón de Aquiles, una persona de 25 años, ¿vale? ¿Te molesta ahora la columna? No, esto le explora, no tiene ningún tipo de enfermedad, pero tiene una tendinitis ahí crónica, insidiosa. Pues entonces ahí le pones antiinflamatorios y le pones infiltraciones, por ejemplo, ¿no? Un tratamiento local porque es una articulación solo o una entesitis, ¿no? Que el paciente va mal y tiene una entesitis muy gorda, pues a lo mejor tienes que probar tratamiento sistémico, puede empezar con salazopirina. Como las monoartritis crónicas, ¿de acuerdo? Gente ahí también es muy típico, por ejemplo, las espondiloartropatías, los BESET, algunas sarcoidosis. El debut empieza con una artritis que no se le quita. Este joven que se le va a la rodilla y dice, eso es una gota. Entonces como una gota y no se le quita. Una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas por la rodilla, con un bote. Le infiltra. Una infiltración, 2 infiltraciones, 3 infiltraciones y no se le quita. ¿De acuerdo? Y tiene una hipertrofia sinovial, una monoartritis crónica. ¿De acuerdo? Te da igual que luego acabe en una artritis psoriásica, que luego acabe en una artritis reumatoide. O sea, tú tienes que ir tratándole lo único que tiene. Entonces, ahí se te plantea el dilema de si tienes que pasar a un tratamiento inmunosupresor. ¿De acuerdo? Pues pruebas a la zopirina o tienes que poner directamente el metotrexato. O la centesitis también igual, en función un poco de la gravedad. vaya, son de derivación. Las artritis crónicas, claro. Las monoartritis, una monoartritis crónica de rodilla me la tienes que derivar para que la hagamos un Quiero estudio. las centesitis del tendón de la tenosynovitis del tendón de Aquiles. La tendinitis de... sí. Lo más probable es que no tenga ninguna enfermedad sistémica asociada. Yo simplemente te digo para que lo tengas en cuenta. Pero la práctica clínica habitual, lo que tienes que pensar es que sea reumatismo de parte blanda, simplemente, y en un pequeño porcentaje, en un porcentaje de los casos, oye, que a ver si va a ser una espondilitis. Pero sobre todo, ¿qué porcentaje de los casos? Los que vayan mal. ¿De acuerdo? Pero mensaje, la patología más frecuente es parte blanda sin más. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que siempre tenéis que estar presentes de que no sea la manifestación de una enfermedad sistémica, que son las menos frecuentes, ¿no? ¿Vale? Es lo que yo os insisto en eso, ¿de acuerdo? Pero el mensaje es, ¿no? La mayor parte de los reumatismos de partes blandas que vosotros vais a ver son reumatismos de partes blandas sin más, degenerativos o aislados, ¿de acuerdo? Y luego otro pequeño porcentaje de pacientes puede ser el debut de una enfermedad sistémica, ¿vale? Pero sí, el mensaje es efectivamente, oye, una tendinitis aquilia, y dice, oye, lo más probable es que el señor no tenga nada más, ¿vale? Que no tenga una espondilitis. Pues, ¿de momento nada más? Bueno, entonces, como algunas cosas de la artrosis, pues también vamos a repetir, pues, decir. El tratamiento de la artrosis. Bueno, pues la artrosis también es pues, probablemente la patología dolorosa es más frecuente y vosotros lo vais a tener que tratar. ¿De acuerdo? Así que un par de mensajes a modo de introductorio. Más del 30% de la población más del 50% de la población mayor de 35 o 40 años tiene artrosis radiológica en alguna localización. Y más del 90% los mayores de 50 años. ¿De acuerdo? Pero eso no significa que haya que tratarlo. ¿De acuerdo? Y luego el segundo mensaje es que la artrosis a día de hoy no tiene cura. ¿De acuerdo? La artrosis es la degeneración del cartílago, el desgaste del cartílago con la destrucción más o menos severa secundaria. La artrosis es el envejecimiento. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, la primera mensaje es que no tiene cura. El objetivo entonces del tratamiento de artrosis es controlar el dolor y mantener la movilidad articular. ¿De acuerdo? Porque si controlamos el dolor y mantenemos la movilidad articular, es como mejoramos el pronóstico de cualquier rodilla artrósica. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, ese es el objetivo de todas las medidas terapéuticas de las que disponemos. ¿Vale? Tratamiento de la artrosis, vamos a hablar de unos principios generales, tratamiento no farmacológico, tratamiento farmacológico, infiltraciones con corticoides, ya hemos hablado, tenemos alguna hialurónico, los famosos fármacos modificadores de la enfermedad, condrosan, citil, la diazireína, algunos otros tratamientos y bueno, de tratamiento quirúrgico. No hablemos
explicar. ¿A qué me refiero con principios generales? El tratamiento debe ser individualizado, en función del paciente y de la estructura anatómica concreta. ¿De acuerdo? Eso ya lo hablamos ayer, pero vuelvo a repetir. No es lo mismo el enfoque terapéutico en una mujer de 70 años que le duele la rodilla desde hace 10 años y ahora ya no puede más, con una deformidad muy importante, a un varón que le duele que lo único que tiene 70 años, pero senderista habitual, operado del menisco de esta rodilla y que ahora le duele más. ¿Vale? Lo mismo, la causa va a ser la misma, artrosis de rodilla, pero las opciones terapéuticas, los tratamientos de los que disponemos pueden ser distintos, ¿de acuerdo? Y eso es a lo que yo me refiero con individualizar el tratamiento según cada caso concreto. A lo mejor probablemente a esta persona le vamos a ofrecer directamente ya una prótesis, ¿de acuerdo? A esta persona pues a lo mejor antiinflamatorios, infiltraciones, preservación del cartílago, ¿vale? La causa es la misma, pero artrosis. Pero luego el enfoque terapéutico dependerá de cada paciente, ¿de acuerdo? O sea, que le vamos a aplicar todas estas medidas de las que vamos a hablar. ¿Y qué queremos? ¿Cuál es el objetivo de la artrosis? Controlar lo primero, el dolor. Y controlar la inflamación, porque muchas veces la inflamación es la causante del dolor. Es lo que llamamos la artrosis inflamatoria. El dolor, la inflamación de la artrosis es un criterio de mal pronóstico, de peor evolución. La artrosis de la rodilla te puede doler solo la artrosis o porque esté inflamada. La risartrosis te puede doler solo por la risartrosis o porque tenga derrame. Inflamación nos referimos a derrame, ¿de acuerdo? La artrosis inflamatoria. Eso es lo que llamamos a que tiene inflamación. Muchas veces, si solucionamos la inflamación, quitamos el dolor, ¿de acuerdo? Siempre me ha dolido, pero es que ahora me duele más. Es que ahora me duele más, a lo mejor es derrame, le quitamos el derrame y ya no tenemos que hacer ninguna cosa más, ¿de acuerdo? Si controlamos el dolor y controlamos la inflamación, vamos a mejorar la discapacidad y vamos a mejorar la calidad de vida, vamos a conseguir mantener la movilidad articular y por lo tanto el pronóstico de cualquier articulación artrósica mejorará. ¿De acuerdo? Y muy importante, dentro del tratamiento de artrosis, que no se nos pase que tenga un reumatismo de parte blanda asociado, porque a lo mejor es ese reumatismo el que le está molestando y no la propia artrosis. Otro ejemplo igual, me duele mucho la rodilla y ahora me duele más. Y ese ahora me duele más a lo mejor es una tendinitis anserina. Le tratas la tendinitis anserina y el paciente ya se queda con su artrosis, pero que no necesita ningún otro tratamiento. ¿De acuerdo? Esos son los objetivos generales. Cuando de las opciones terapéuticas que disponemos, tratamiento no farmacológico, tratamiento quirúrgico. Vamos a ver el tratamiento no farmacológico. Pues son todas estas medidas, ejercicios, medidas ortopédicas, control del sobrepeso, de las alternativas. Vamos a hablar de cada una de ellas un poquito, una serie de pautas un poquito generales, de mensajes generales que yo quiero mandaros. Aquí decimos cuando un paciente haga ejercicio, y decimos, bueno, que tengo que hacer eso de haga ejercicio. Bueno, pues lo primero es que este ejercicio debe ser adaptado a la situación particular de cada paciente. ¿Qué se recomienda en la artrosis? Se recomienda siempre ejercicio moderado, aeróbico, cardiovascular. Siempre este es el ejercicio que tienes que hacer durante 20-30 minutos. Debes evitar que haga las grandes cargas, ejercicio anaeróbico. ¿De acuerdo? Ahora bien, para un paciente 5 minutos es mucho y para otro paciente 5 minutos no es nada. El ejercicio se recomienda para evitar la rigidez, la tumefacción. Siempre decimos los pacientes lo mismo. La artrosis es la bicicleta oxidada, que al principio cuesta, pero luego ya uno se desuntemece, ¿de acuerdo? Pues esa es la actividad que tiene que hacer el paciente, ¿de acuerdo? Pero para unos pacientes caminar 30 minutos le va a perjudicar y para otros será suficiente, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos referimos a adaptar la situación particular del paciente. Siempre yo le digo a mis pacientes, te tienes que sentar bien. Si has hecho el ejercicio y luego quedas muy quebrantado, quedas muy quebrantada, es que te has pasado, ¿de acuerdo? Y por lo tanto tienes que bajar el ritmo. Claro, ¿todo esto qué significa? Que el paciente tiene que asumir su propia enfermedad. O sea, hacer ejercicio un día no vale para nada. Tiene que ser continuo, tiene que meterlo en la rutina, ¿de acuerdo? No vale el ejercicio de ir a hacer la compra o yo voy a caminar al trabajo. No, tiene que ser el paciente que salgo a cuidarme, salgo a caminar, salgo a nadar, ¿de acuerdo? Salgo a asumir un poco mi propio cuidado, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los objetivos de cualquier rehabilitación, ya sea autocuidado del paciente o que vaya al gimnasio?
recuperar la movilidad articular y la fuerza muscular. La movilidad articular, ya lo he dicho, que es lo que marca el pronóstico del dolor y el pronóstico de que una articulación probablemente acabe en prótesis, ¿vale? Y la fuerza muscular, ¿por qué? Porque muchas veces la artrosis lo utilizas menos y se produce una atrofia muscular. Atrofia muscular, menos fuerza, más sedentarismo, y pescaría que se muere el árbol. ¿De acuerdo? Estos ejercicios, luego hay ejercicios específicos para la articulación. No sé si tenéis los típicos, los sencillitos, que los tenemos en todas las consultas, ¿de acuerdo? El tratamiento ortopédico no me voy a detener en él, pues generalmente ayuda pues para momentos para controlar un poco el dolor, inmovilización temporal, o que pueda ayudar para que el paciente haga pues la actividad física. Y luego sí que me quiero centrar un poquito en el tema del sobrepeso, ¿vale? Porque en esto insisto bastante. O sea, el sobrepeso es una enfermedad, y es que eso al paciente no le entra en la cabeza, y es una enfermedad que a lo mejor es más grave que la artrosis, ¿de acuerdo? Un paciente mayor que tenga artrosis en rodilla, me da igual, que pese, que tenga un sobrepeso, pues eso le aumenta la tensión, aumenta el riesgo cardiovascular, diabetes. De hecho, probablemente tome 3 fármacos para la tensión porque tiene sobrepeso. Probablemente necesite 2 antidiabéticos porque tiene sobrepeso. Si bajara de peso, yo siempre digo lo mismo. Usted tiene muchas enfermedades y una de ellas es curable. La única curable y la que no, y la que empeora todo el pronóstico. ¿De acuerdo? El sobrepeso es un factor de mal pronóstico para la artrosis. Una persona con sobrepeso va a ser muy difícil que le controles el dolor, sobre todo en las articulaciones de carga, no hay que insistir, o sea, en ello. Es que si usted tiene un sobrepeso, por mucho como si le forramos opioides, van a empezar los efectos secundarios, o sea, el sobrepeso es un factor de mal pronóstico, porque aumenta el dolor, aumenta la degeneración del cartílago, ¿de acuerdo? Y induce al sedentarismo. Y por lo tanto, sedentarismo menos movilidad más dolor, sedentarismo menos movilidad más dolor, y por lo tanto no eres capaz de cortar la pescadilla que se muerde la cola. ¿De acuerdo? Yo soy de los que piensan que 2 personas son completamente distintas en función de esto. ¿De acuerdo? Pueden ser, una persona puede ser 2 individuos distintos, delgadito o controlándose a con sobrepeso y que no se cuide. ¿De acuerdo? Entonces, esta charla pues yo se la digo a gente joven. Pues a la mujer de 80 años, pues no se la digo, estas historias. Pero a mujeres posmenopáusicas que empiezan con dolores, ¿de acuerdo? Que es lo más típico, pues sí, hay que incidir en ello. Porque si consigues que cambien sus hábitos, ¿de acuerdo? Y que no se ponga aquí como esta, pero que sí asuma que debe cuidarse, el pronóstico del control del dolor es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Que esta persona nunca le va a hacer controlar el dolor, nunca. ¿De acuerdo? Aparte que, si consigues que una persona se cuide, pues como medicina primaria, la mayoría sois muchísimo mejor de hipertensión, diabetes, colesterol, ¿vale? Entonces, yo sí que incido, que parece una obviedad, pero es que no es que sea una obviedad, es que es imprescindible, ¿de acuerdo? Entonces es empezar a hacer bien las cosas. Porque si una persona tiene sobrepeso, lo único que vamos a hacer es ponerle parche, y parche, y parche, ¿de acuerdo? Por eso me he querido parar. Respecto a la terapia alternativa, pues bueno, pues yo soy un médico que sí que cree en ella, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que el problema que tenemos en España, pues es que muy poca gente con formación adecuada pues la utiliza. Ese es el problema. Entonces, la verdadera eficacia de la terapia alternativa, pues no lo sabemos. Porque gente preparada, médicos, pues hay pocos que puedan. Pero bueno, tenéis que tener en cuenta que en algunos casos la terapia alternativa, ¿por qué no? Nos puede servir para ciáticas, para artrosis leves, para algunas tendinitis, ¿de acuerdo? Yo especialmente la acupuntura, que a mí me gusta, ¿vale? Pero siempre es el problema de quién te lo va a hacer y su formación, ¿de acuerdo? Pero bueno, también siempre preguntas al paciente porque como son enfermedades que no tienen cura y la gente quiere soluciones, pues es muy habitualmente pues que a lo mejor la gente recurra a esa terapia alternativa. Entonces se puede decir, mira, en vez de gastarte este dinero en esto, gástatelo aquí o en fisioterapia o ¿de acuerdo? Pero bueno, tenerla en cuenta porque la terapia alternativa es una realidad que cada vez se utiliza muchísimo en esta patología. ¿Vale? ¿Y cuándo utilizamos el tratamiento farmacológico? Pues cuando falla el no farmacológico, ¿de acuerdo? ¿De qué disponemos a día de hoy para la artrosis? Analgésicos, antiinflamatorios, infiltraciones y los histadores. Vamos a hablar de los primeros, ¿vale? ¿Cuál es el fármaco de elección en el tratamiento de la artrosis? El paracetamol, ¿de acuerdo? No se puede decir o no tienes que pasar de salón terapéutico o decir que una artrosis no está controlada cuando el paciente no toma paracetamol, pero paracetamol diario. Siempre le decimos al paciente, pero usted no toma medicación para tensión arterial todos los días, porque no tiene cura, ¿no? Es que si no toma la medicación,
le va a subir la tensión. Es que si no toma el paracetamol le va a tener dolor, porque yo no tengo cura para la artrosis, pero yo quiero que no tenga dolor para que haga una vida normal. Yo quiero que no tenga dolor para que haga ejercicio, porque yo sé que si no tiene dolor le voy a mejorar el pronóstico, ¿de acuerdo? Yo sé que si consigo que haga una vida normal, probablemente no haya que pasar de luego escalón analgésico. ¿Cuál es la dosis normal de paracetamol? Pues depende de la severidad de la artrosis, pero generalmente el de 650 se queda corto. Entonces habitualmente es el de 1 gramo, de 1 a 3 gramos. ¿De acuerdo? El paracetamol es seguro y bien tolerado. ¿De acuerdo? Y es el fármaco de elección para cualquier tipo de artrosis. Los efectos secundarios, el paracetamol se ha demostrado bastante seguro. ¿De acuerdo? Realmente no tiene mayor riesgo de sangrado. La hepatotoxicidad, el paracetamol no es hepatotóxico. Es otra cosa que se confunde. O sea, una cosa es el tratamiento crónico con paracetamol y otra cosa es la intoxicación aguda por paracetamol. La intoxicación aguda por paracetamol es un clásico de la visita o de servicio de urgencias, porque todo el mundo tiene paracetamol en casa. Y entonces, ¿cuál es el intento autolítico más frecuente? El del paracetamol. Y es cuando se hace el nomograma. Pero eso es cuando la gente se mete 10 gramos de paracetamol de golpe. Y entonces sí produce una hepatitis fulminante y que puede acabar en trasplante hepático. ¿De acuerdo? Y eso es un clásico, pero de servicio de urgencia. Pero el tratamiento adecuado con paracetamol para el hígado es muy seguro. Son más tóxicos los antiinflamatorios. Si un paciente es cirrótico, le voy a dar paracetamol cuando tenga dolor. ¿De acuerdo? No confundáis la hepatotoxicidad por la intoxicación aguda del paracetamol accidental o por intento autolítico, que se meten de repente 10 gramos, al tratamiento crónico con paracetamol de 1 a 3 gramos al día, que es muy seguro. ¿De acuerdo? Nefrotoxicidad, el paracetamol es muy seguro en los nefrópatas, ¿de acuerdo? Y no ha demostrado que empeore el pronóstico de los pacientes con insuficiencia renal crónica. Por lo tanto, los pacientes con insuficiencia renal crónica que tengan dolor, pues el paracetamol sin problema. ¿De acuerdo? ¿Cuándo utilizamos los opioides? Pues es analgésicos, cuando no queremos utilizar antiinflamatorios, ¿de acuerdo? Y cuando ha fallado el paracetamol, cuando hay alto riesgo de efectos secundarios al paracetamol o antiinflamatorios, y luego ya las artrosis severas, cuando ya hemos desechado la acción quirúrgica y cuando no hay otras opciones terapéuticas, y si el paciente tiene un dolor severo, y que el paciente tiene un dolor muy crónico y con unas deformidades importantes que no vamos a poder solucionar de una manera, entonces van a necesitar tratamiento con opioides crónicos. ¿Cuál es el opioide de elección? El opioide de elección es el tramadol, ¿de acuerdo? Porque además tiene una sinergia con el paracetamol. Habitualmente lo que se hace es sumar. Es decir, el paciente toma paracetamol no es suficiente, le añades tramadol. No se lo sustituye, le añades tramadol. Vale. Hay que evitar los opioides mayores. Los opioides mayores es muy raro que funcionen en los pacientes con artrosis. Los pacientes con artrosis tienen una subjetividad muy importante al dolor, ¿vale? Y generalmente el dolor no es tan severo como lo cuentan. Y no sé, me imagino que vosotros habéis tenido experiencia que los opioides mayores no suelen ir bien, salvo en artrosis severa. Y de todas formas hay que intentar primero con el tramadol, junto con el paracetamol, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los efectos secundarios de los opioides? Pues los conocéis todos. Principalmente la intolerancia. La intolerancia por el propio opioide, náuseas, vómitos, ¿de acuerdo? Somnolencia, sobre todo de los pacientes ancianos. Estas son las dos causas principales de que el paciente anciano no tolere los opioides mayores. El parche de fentanilo, el parche de Transec, se ponen malísimos, ¿de acuerdo? El estreñimiento, que tenemos bastantes casos de que han acabado en urgencias con una obstrucción intestinal secundaria a un hilio parálisis, ¿de acuerdo? Y estos son, digamos, los mensajes que quería mandar respecto a los opioides. ¿Cuándo utilizamos los antiinflamatorios en la artrosis? Pues cuando es ineficaz el paracetamol, en las artrosis inflamatorias, que ya sabéis lo que son, aquellas que cursan con derrame articular, ¿vale? Pero a diferencia del paracetamol, que tiene que tomarse todos los días, los antiinflamatorios se suelen utilizar por ciclos, ¿de acuerdo? El tratamiento habitual de la artrosis es que tomen analgésicos de manera habitual y cuando me duela más, cuando haya hecho un sobreesfuerzo, cuando tenga un mayor dolor por cualquier motivo, el cambio de estación, entonces que tome un ciclo de antiinflamatorios. O porque le da rodilla y ahora se me ha inflamado un poco, pues entonces que tomen los antiinflamatorios, ¿de acuerdo? En vez del antiinflamatorio, se puede dejar de manera crónica, pero lo habitual es dejarlo por ciclos. ¿Y sobre todo por qué? Porque ya no son tan seguros como el paracetamol. Ya son fármacos que tienen muchos más efectos secundarios, ¿de acuerdo? Efectos secundarios que conocéis, vamos a recordarlos. RAS y reacciones por hipersensibilidad. Las alergias a los antiinflamatorios es muchísimo más frecuente, ¿de acuerdo? Y entonces sí que se recomienda que un paciente tenga alergia, pues que se le haga
a ver a qué grupo el paciente es alérgico y a ver qué alternativas terapéuticas tenemos. Los antiinflamatorios están contraindicados en pacientes con antecedentes de sangrado digestivo, ¿de acuerdo? Con antecedentes de úlcera péptica. Los antiinflamatorios son tóxicos renales, empeoran el pronóstico en pacientes con insuficiencia renal y deben evitarse en pacientes que tienen insuficiencia renal. Los antiinflamatorios son hepatotóxicos, ¿de acuerdo? Cuando tienes un paciente con, por ejemplo, espondilitis, el tratamiento de dirección son antiinflamatorios, siempre hay que hacerle un perfil hepático de vez en cuando y te puede alterar el perfil hepático, ¿de acuerdo? Más que el paracetamol. Por lo tanto, cuando un paciente tiene aumento de transaminasas, por cualquier motivo, tienes que quitarle los antiinflamatorios y dejarle con paracetamol. Los pacientes aumentan la disfunción plaquetaria en pacientes con, los antiinflamatorios